entre los libros publicados en Kairos, evidentemente está ¿Qué sabemos del mindfulness?, que lo hizo junto a Marcelo de Marzo, y El guerrero atento, el guerrero atento que lo hizo junto a Edo Shonin y William Van Gordon, y el que hoy nos reúne aquí, que os lo voy a enseñar, Vacuidad y no dualidad. Esta es su último libro, que es el que nos convoca y del que vamos a hablar ahora. Yo, antes de darles voz, mi misión, mi dharma de editor me obliga a explicaros, a mostraros la manera cómo podéis encontrar estos libros. Por supuesto, en cualquier librería, eso es lo que yo siempre recomiendo, en vuestra librería habitual podéis encontrar Vacuidad y no dualidad. Esto es lo que tienen las presentaciones virtuales, que no estáis aquí para que el autor os firme los libros, pero en cualquier librería lo podéis encontrar. Y si tenéis más, os animáis después de la charla o durante la charla a comprarlo, yo ahora voy a compartir pantalla de cómo podéis hacerlo directamente en la web de Kairos, que es la manera más rápida, más sencilla de hacerlo. Por lo tanto, aquí os comparto... bueno, tenía aquí preparada la cubierta para que lo veáis bien. Vacuidad y no dualidad. Meditaciones para deconstruir el yo. Y ahora os voy a mostrar, si me sale bien esto de compartir, que creo que sí, más o menos ya domino estos temas. Esta es la página de entrada del Zoom de Kairos. Hay del Zoom de la web de Kairos, y aquí tenemos todas nuestras novedades. Le podéis echar un repaso a todos los libros que publicamos, pero el que nos interesa es este que está aquí en estos momentos, en la esquina inferior izquierda, Vacuidad y no dualidad, Javier García Campayo, y es tan sencillo como ir a cualquiera de las dos pastillas, añadir a la cesta impreso o añadir a la cesta en digital, porque ha salido simultáneamente la versión ebook y la versión en papel, cosa que desde hace poco estamos consiguiendo ya realizar. Por lo tanto, es tan sencillo como un clic aquí y ya está, en la cesta. Y si queréis otros libros de Javier, bueno, pues aquí tenemos su página, ¿qué sabemos del mindfulness?, El guerrero atento, etcétera. Bueno, yo con eso os he enseñado, luego os lo recordaré cuál es la URL de Kairos, www.editorialkairos.com. A mí me encantaría, me encantaría extenderme mucho más hablando de este libro, porque el tema es apasionante y Javier ha hecho una contribución impresionante con este texto, que no es una exageración decir, es de los más importantes que hemos publicado este año. Me interesa a mí particularmente este diálogo que realiza entre Oriente y Occidente y esta apertura de las técnicas meditativas a la dimensión más profunda, casi que da un paso más allá del mindfulness, Javier, y un poco en espiral retorna a la matriz no dual de las tradiciones meditativas, en especial las orientales, las budistas, el Advaita, el taoísmo. Bueno, no me voy a enrollar yo más, porque quienes tienen que hablar son Luis y Javier, pero me parece un paso muy importante en ese diálogo entre ciencia y tradiciones contemplativas, abrirse a la dimensión realmente profunda, a la no dualidad. Y eso es lo que Javier hace en este libro. Bueno, yo ya mi misión ha acabado aquí y con mucho gusto yo ahora voy a dar paso a Luis, que hablará un poco y creo que luego él mismo introducirá con algún interrogante a Javier, y ya veremos, iremos improvisando un poco este desarrollo. Por lo tanto, Luis, cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, por supuesto, Javier, por inspirar de esta forma que inspiras, ¿no? Yo ahora mismo llevo unas semanas deciros a todos que he tenido el privilegio de leerme ya, no una vez, sino varias, porque esto lleva tiempo. O sea, para leerse ese libro hay que estar listos para contemplar, que es de la forma en la que yo me lo he tomado.
Y estoy súper agradecido de esta oportunidad de básicamente alabar, por un lado, a la editorial Kairos y por otro lado a Javier, que se publiquen libros como este. Por un lado hay que escribirlo. Le preguntaba hace un rato a Javier si lo ha descargado o lo ha escrito de verdad. Y por otro lado se necesitan editoriales como Kairos que lo publiquen. Pero yo creo que la combinación de sabiduría y por otro lado ser capaces de hacerlo tan claro es algo, una de las habilidades que tiene Javier desde que te llevo leyendo años. Todo queda como muy claro, es decir, sí, hay un proceso. Por un lado queremos iluminarnos, por un lado queremos llegar a la no dualidad, pero por otro lado hay un camino en el que podemos llegar. Y por práctica, y porque yo llevo en este camino también unos cuantos años, y ahora hablaremos un poco, ¿no? Y las preguntas, sobre todo yo estoy aquí para preguntarle a Javier, hacerle preguntas difíciles, de las que yo no tengo contestadas. Un poco por experiencia propia, el concepto de no dualidad es uno de esos conceptos que son complicados a no ser que lo experimentes y a no ser que estés en el camino de básicamente ser lo que somos todos, que es unidad. Pero cuando la gente dice todos somos uno, ahí nos quedamos, nadie lo entiende, porque en realidad nadie ve que todos seamos uno. Pero, y ahora le preguntaremos a Javier, algo que me llama la atención y yo ya lo pondría como titular un poco de todo el libro para mí, es que, como dice Javier en el libro, si no hay dualidad, no hay sufrimiento. Y de eso vamos a hablar hoy, porque esto es muy fuerte, ¿no? A lo mejor el título del libro podría haber sido Deja de sufrir. Hazte no dual, porque hay una solución que es la no dualidad. Pero tenemos que profundizar en lo que es la no dualidad, porque esto no es obvio. Y hay un ejercicio que me encanta, que es un grupo que hay en Estados Unidos que se llama los sin cabeza, Headless. Y no sé si esto lo habéis hecho alguna vez, pero bueno, yo sé que a Javier le encantan las prácticas y ahora vamos a entrar en todas las prácticas del libro. Pero esta es tan simple para entender la no dualidad, que es, mira, si queréis lo hacemos todos, ¿no? Todos tenemos un dedo, pues si queréis, coger el dedo y apuntar al fondo de vuestra habitación, a ver qué veis. Y fijaros en lo que veáis. Pues vamos a una lámpara, a lo mejor es mi hijo, a lo mejor es el gato. Acercaros un poco y mirad lo que veis a mitad de camino. A lo mejor es otra lámpara o es, a lo mejor es la pantalla del ordenador. Apuntaros a la rodilla y mirar a ver qué veis. Mirar la forma. Y ahora apuntaros a la cabeza. A ver qué veis. Resulta que ahora lo que vemos es un dedo, ¿no? No estamos viendo nuestra cabeza. Bueno, pues esto es un ejercicio en el que no hay que preguntarse la ciencia que hay detrás. Hay que hacerlo repetidamente. Y una vez que lo haces repetidamente, te das cuenta que no hay cabeza. Al no haber cabeza, puedes conectar con todo lo que hay. Ahora con Zoom es distinto, porque el Zoom nos vemos la cabeza, pero en realidad esa cabeza está en el todo. Entonces eso es una técnica que se hace para alcanzar la no dualidad, porque en realidad estamos dentro de la atención plena de lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, bueno, este es un ejemplo simplemente para que sepáis de dónde nos va a llevar Javier en todo este camino de no dualidad y de disolución del yo, porque él lo que hace dentro de todo este viaje fascinante de este libro maravilloso es no solamente descomponer a nivel filosófico, a nivel teórico, estoy abriendo mi pantalla, cuáles son las filosofías taoístas o budistas o incluso técnicas contemplativas de religiones más europeas, entre comillas, sino darnos técnicas meditativas que podemos practicar en el día a día. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención como segunda frase. Por un lado, la primera es no hay sufrimiento si no hay dualidad.
La segunda es que todo es impermanente. Y esto sí que viene muy enraizado en la teoría o en la filosofía taoísta, pero eso es algo que Javier nos demuestra de manera magistral. Como cuando juego con esos apegos y sabiendo en el mundo que vivimos hoy, lleno de pandemias, lleno de virus, que nos están llevando a un límite en el que lo estamos pasando tan sumamente mal, el no apegarse ni siquiera al sufrimiento que nos está provocando este virus, nos puede llegar a un estado en el que no nos hemos dado cuenta, pero es lo que podemos llamar, y la ciencia llama también, el bienestar fundamental, que es un poco en el espacio en el que estamos desde la Fundación, cómo llegamos a esa paz fundamental, a esa felicidad o bienestar fundamental en el que soy capaz de gestionar mis condiciones internas o ese ser o ese yo del que nos va a hablar Javier, cómo diluirlo, pero de alguna forma cómo conectarlo con las condiciones externas. Entonces, para mí, Javier, leer este libro ha sido uno de esos 3 viajes que he hecho a lo largo de mi vida. En la profundización de la no dualidad y la disolución del yo. Uno fue, y voy, como tú sabes, habitualmente a Bután, ese país, ese reino en el Himalaya, que está entre China, entre Nepal y la India, y que tiene pues una idiosincrasia muy particular. Son 800.000 personas, tienen un rey que es un iluminado. Y yo varias veces que he estado allí me he visto con ministros y con el gabinete, y siempre les hago una pregunta un poco sutil, ¿no? Digo, ¿cómo es vuestro trabajo de llegar a la iluminación? Y de llegar a la iluminación de toda vuestra gente, 800.000 personas, porque su trabajo es llegar a la no dualidad. Su trabajo es que todo el mundo sea lo más feliz que pueda ser. Imaginaos un país entero en el que lo que buscas es básicamente el enlightenment, el despertar, ¿no? Entonces, yo cada vez que llego allí es como que expandes totalmente la visión y de repente entiendes lo que es esa sensación de wow, o sea, ¿qué es esto? Porque tú eres eso. Entonces ahí entiendes que yo soy eso, eso soy yo, que es parte de la no dualidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese caso la condición, lo que es el paisaje, lo que es la filosofía, lo que es el que todas las familias tienen a un monje o a un niño que mandan a la escuela pública, pero está todo como muy armónico, esas sensaciones en las que entiendes sin palabras qué es ser eso y que eso seas tú, ¿no? Entonces ese es uno de los viajes que a mí me hace entender un poco cada vez que quiero profundizar lo que es la no dualidad y la vacuidad. El otro es un investigador que está en California, que se llama Jeffrey Martin, y él ha creado un curso de 4 meses en el que después de 11 años investigando a todos los iluminados de la Tierra ha llegado a 26 técnicas que son las que tú practicas durante 4 meses. Y requiere un foco, igual que en BSR requiere 45 minutos diarios, aquí se requieren 3 horas diarias durante 4 meses. Y yo he entrado en ese proceso. Entonces, ese es otro de esos viajes en los que dices, vale, ahí es donde ves el dedo que viene, que va y demás. Pero mi tercer viaje ha sido leer el libro de Javier. Y entonces, ¿por qué? Pues porque una cosa es experimentar y lo puedes hacer en Bután. Otra cosa es estar 4 meses experimentando todas esas técnicas y con un compromiso de 3 horas. Otra es entrar y contemplar con la con la simplificación o la simplicidad de Javier efectiva de explicar cosas tan complicadas. Y hacerlo y contemplar en este caso las palabras y contemplar un poco el proceso de qué es el yo, de cómo se disuelve, de por qué el yo es bueno o es malo, de cuáles son los pros, los contras con todas las filosofías
y de luego meterte en la práctica de todas las meditaciones que están en el libro. Entonces, bueno, simplemente para introducir, quería compartir que mi tercer viaje ha sido este, todavía estoy en él, y te lo agradezco mucho, Javier, y os lo agradezco mucho a toda la editorial Kairos, a todo el equipo, porque apostar por este tipo de sabiduría y poder hacer llegar esto a toda la gente que necesita en este momento hacer un poquito de vacuidad y de disolución de su yo para crear armonía y equilibrio entre nuestras comunidades y entre nuestras familias es muy importante. Así que con eso, muchísimas gracias, Javier, y listo para preguntarte en cuanto a que nos cuentes un poco más a fondo por qué has escrito este libro, qué ha pasado y qué vamos a encontrar en el libro desde el punto de vista del autor. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Gracias, Agustín, por tu confianza. Este es el tercer libro, pero realmente es un privilegio publicar con vosotros, publicar en Kairos. Y no sé, yo solo quería publicar con vosotros. Quiere decir, este tipo de libros solo se puede hacer, es verdad, con vosotros, ¿no? Y a Luis quiero agradecerte tus amables palabras. Luis, bueno, ya lo vais conociendo, la audiencia. Estamos ahora trabajando juntos en diferentes temas y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos tal cantidad de conexiones, ¿verdad? Tal cantidad de afinidades que estamos encantados, como dice aquel, de habernos conocido y de poder trabajar juntos. ¿Por qué escribí este libro? Porque lo necesitaba. Yo creo que escribo los libros cuando las cosas no las tengo claras y quiero profundizar a fondo sobre el tema, ¿eh? Hay tres tipos de meditaciones, las atencionales, mindfulness, las generativas que buscan generar cualidades que no tiene la mente, como compasión, aceptación, etc. Y las deconstructivas, que básicamente buscan deconstruir el yo. Pues bien, de todo lo que las tradiciones contemplativas están aportando a la ciencia y a la psicología, que se considera que solo es el 5% de todo lo que tienen que aportar, se piensa que lo más importante son las deconstructivas. Y precisamente es de lo que menos investigación hay, con muchísima diferencia, ¿no? Entonces, este tema, que yo, por supuesto, había, como muchos de los que nos oirán, conocido hace años, pues hace casi 40 años, ¿no? Con 15, 18 años, ya estaba muy interesado por estos temas. Ahora, tras años y años de meditación, notas que eso tiene que llegar, eso está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que he analizado un poco, ¿no? Hemos hablado en el libro de los tipos de dualidad, que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje, cualquier concepto es bipolar, el bien o el mal, el pecado o la virtud, ¿no? Necesariamente existe esa dualidad. O, por ejemplo, en la meditación, un tema que es de gran interés ahora en mindfulness, ¿no? La meditación con un fin instrumental o sin un fin, que es para la liberación, ¿no? Otra gran dualidad es este mundo que se supone inferior frente a otro mundo más elevado en el más allá, típico de las religiones abrahámicas, y la dualidad sujeto-objeto. Yo he analizado las tres anteriores, pero sobre todo me he centrado en esto, en el sujeto a deconstruir, que es el yo. Este no es un tema menor, está en las grandes tradiciones como el taoísmo, el budismo o el hinduismo. Y el yo es un proceso, una idea que uno tiene sobre sí mismo, una especie de etiquetas, se considera que unas 50 etiquetas que lo componen aspectos sociales, aspectos individuales, como mi nombre, mi familia, historia personal, y sobre todo se mantiene por la memoria, porque nuestro yo tiene grandes contradicciones, ¿no? Pero el nombre, el cuerpo, nuestras pertenencias sociales y sobre todo la memoria hace que vayamos más allá de esas contradicciones. Por ejemplo, la continuidad. ¿Quién de nosotros es igual al que era hace 20 años o 30 años? Yo personalmente no me reconozco, pero claro, la memoria salta ese lapsus, ¿no? O la coherencia. ¿Quién no es absolutamente contradictorio? No solamente a lo largo de su vida, sino en un momento dado. La originalidad. Todos queremos ser originales, diferentes a todo lo demás. El control, ¿no? Creemos que tenemos control sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, y no lo tenemos, ¿no? Todo eso es lo que voy analizando y, como bien decía Luis, todo el tema del sufrimiento, que no sé si luego me lo querrá preguntar, pero este es uno de los grandes mensajes. Si no hubiese ese yo, no existiría ese sufrimiento. Y ese yo que en el fondo no existe, lo que busca es autoengañarse y por eso está siempre actuando, siempre buscando cosas, ¿no? Es lo que autores como David Lloyd, que tuvo la amabilidad de hacer el prólogo, llama proyectos de carencia. Es decir, siempre estamos buscando algo más allá de nosotros que dé sentido a ese yo, ¿no? Por ejemplo, la riqueza
o por ejemplo la fama, la sensación de inmortalidad. Pero junto a estos proyectos de carencia individuales están los colectivos y quizás el más importante es la idea del progreso económico. Hablabas de Bután, ellos han abandonado ese proyecto de carencia colectivo y van al proyecto individual que no es de carencia, es decir, la felicidad, la no dualidad, la meditación, etc. Para acabar, lo que quería decir es que tras muchos años de practicar meditaciones, mindfulness, etc., hay una sensación, muchos autores hablan de ello, yo lo reflejo en el libro, de que hay una especie de techo de mindfulness. Mindfulness es perfecto, hay que seguir, es súper importante, yo creo que es la gran revolución que cambiará el mundo, pero sí que es cierto que llega un momento en que uno se da cuenta de que hay un techo en mindfulness y tiene que decidir si se queda por debajo o intenta romper el techo, y el libro básicamente lo que explica es todo eso. Ahora, si quieres, haces alguna pregunta, Luis, yo contesto y luego ya damos paso al público. ¿Te parece? Me parece fantástico. Yo empezaría por el principio del yo. Porque has dicho que hay 50 etiquetas, pero podemos hablar un poquito más de qué es el yo y por qué es importante y por qué no es importante. El yo sería, como decimos, esas 50 etiquetas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy varón, que es una visión del mundo, tengo la edad que tengo, que es otra visión del mundo, tengo mi profesión, que es una visión, etcétera, nacionalidad, ideología política, religiosa, unas 50 etiquetas que me estructuran. ¿Y por qué se mantienen? Por el diálogo interno. Mindfulness ya habla de eso, el diálogo interno que mantenemos siempre con nosotros mismos, sobre nosotros mismos, hace que se mantengan esas etiquetas y eso es lo que funciona. Nuestro pasar por el mundo es defender las etiquetas. Yo necesito, para sentirme bien, defender mi ideología política, religiosa, mi nacionalidad, mi, yo. Cuando uno se da cuenta de que todo eso es impermanente, es coyuntural, no tiene esa necesidad compulsiva de defender esas etiquetas y digamos que se relaja. Hay ya muchos estudios científicos que hablan del hipoegoísmo, ¿no? De un yo más diluido que lleva a una mayor felicidad. Aquí hablamos ya de un salto mayor que sería la trascendencia, el fin de esa dualidad, ¿no? ¿Y cómo visualizas, una curiosidad, ¿no? ¿Cómo visualizas un mundo en el que todo el mundo haya disuelto el yo? No creo que lleguemos, ¿verdad?, a ver eso, pero creo que uno va viendo las preguntas potentes, ¿no? Pero personas que, tienes la sensación, grandes maestros que han diluido el yo, su sensación de bienestar y felicidad es indescriptible, y ellos te lo comentan así, pero es que además su presencia es inconmensurable, te atraen, tú entiendes que hay algo más allá de este mundo, hay algo más allá de lo que se puede conseguir con la fama, con el poder, etcétera, que está en la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, son unos ejemplos de tal riqueza que atraen. Por desgracia, yo creo que por mucho que evolucionemos, nunca llegaremos no ya a que todo el mundo lo tenga, sino que ni siquiera muchísima gente, ¿no? Pero siempre yo creo que en el mundo habrá referencias que podamos seguir en este camino. Relacionado con diluir, y hay algo que, bueno, seguramente haya preguntas también de la audiencia, pero podemos hablar un poquito más de la no dualidad. Podemos explicarla y podemos intentar ahondar cuál sería uno de los pasos para entrar en el camino de la no dualidad. Porque no dualidad a veces se entiende con polaridad, y tú hablas de eso en el libro, pero no dualidad en este caso es ser lo que está enfrente de ti, y lo que está enfrente de ti ser tú, y eso llega un momento que racionalmente casi no se puede entender, ¿no? Claro, ¿Podemos hablar un poco más de eso? Sí. Llega un momento con la práctica de la meditación, en lo que yo lo describo cuando hablo de las pantallas de la mente, en que uno puede observar, cuando apenas hay diálogo interno, puede observar la mente en su estado natural, es decir, el vacío. Y lo que observa no es un observador que tenga las características nuestras, por ejemplo, mi edad, mi género o mi profesión, no. Lo que observa es la pura conciencia de conocer. Es un observador sin características. Mindfulness lo ha descrito como yo experiencial. Entonces, ese yo experiencial observando el vacío de la mente, porque no hay diálogo interno, no hay fenómenos mentales, es el paso previo a la sensación de dilución de sujeto-objeto, de observador-objeto, ¿no? Lo que pasa es que ese proceso da una sensación de miedo, ¿no? Mucha gente lo describe como lanzarse al vacío, porque lo es, ¿no? Porque uno sabe que el yo
no volverá a ser exactamente igual, ¿no? Esa sensación de que yo soy algo diferente y separado de todos los demás, que es la neurosis básica del ser humano. Por eso estamos siempre necesitando tener otras personas al lado, ¿no? Sentirnos dependientes, estar conectados. Eso se rompe y ese yo ya queda conectado a el universo, al cosmos, como queréis llamarlo, y aunque luego vuelva y salga de la meditación, siente que las cosas ya no son como antes, ¿no? Que no está separado, ¿no? Es un proceso que se alcanza con la meditación, que no es sencillo, efectivamente, pero que sí que es descriptible y mucha gente ha llegado y lo describe y te invita, ¿no? A avanzar en ese camino. Hay una fase en el camino, en este caso podríamos decirle la iluminación, en el que, y eso lo vemos mucho en el budismo, en el que el bodhisattva decide quedarse Sí. dentro de, sabe que no hay dualidad, pero decide emprender el camino de la humanidad en vez del camino de la disolución. Podemos hablar un poquito más de eso. ¿Cómo podemos decidir en un momento determinado quedarnos y ayudar o decir, mira, este es el momento en el que me voy y me disuelvo? Bueno, realmente yo creo que la mayor parte de nosotros y de la audiencia no tendrá esa disyuntiva. Bueno, yo veo ahí a Pilar Aguilera. A Pilar Aguilera yo creo que está ahí, ¿eh? Creo que eso está un poquito lejos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la necesidad que tenemos de conectar con los demás, esa compasión que surge al ver el sufrimiento humano, hace que siempre estemos ahí, ¿no? Yo creo que los seres humanos somos muy conscientes del enorme sufrimiento que hay en este mundo y la mayor parte va a decidir, si estuviese en ese estado, intentar compartir con los demás, ¿no? ese conocimiento. Yo creo que todos los grandes maestros que conocemos, desde luego, han hecho esa opción y por eso tenemos que estarles muy agradecidos, ¿no? Porque pudiendo alcanzar esa disolución, tienen el compromiso de intentar ayudarnos a ir a la otra orilla, ¿no? A salir un poco de esta orilla del sufrimiento. ¿Qué pregunta? Tengo una última y ya pasamos a todo el mundo, ¿vale? La última es, ¿cómo se lee este libro? Porque yo he empezado a leérmelo desde el principio hasta el final, pero luego ya llegó un momento que es como, vale, ahora voy a... ¿Cómo recomiendas leer el libro? Yo recomiendo leerlo tranquilamente de principio hasta final, tiene un orden establecido. Lo que pasa es que una vez que quizás lo has leído una vez, la primera vez, luego ya las siguientes puedes ir salteando los temas que más te interesen o que resulten más complejos, etc. Pero sí que hay una visión lineal porque está muy ligado una cosa detrás de otra, ¿no? Entonces, la perspectiva psicológica, la perspectiva de la tradición, la teoría y luego prácticas, ¿no? Cómo hacer prácticas que te pueden llevar en este camino. Yo soy consciente de que el libro es muy largo, muy denso, pero también pienso que es que el tema era tan apasionante que no se podía resumir sin pérdida de importancia, ¿no? Sin pérdida de algo sustancial. Y a mí me gustaría añadir que últimamente se habla muchísimo de la no dualidad, y en cambio hay una cierta confusión, y hay una cierta sobrehabladuría sobre algo que no es tan sencillo, y de ahí que el libro de Javier sea muy bienvenido para arrojar un poco de orden y de claridad en ese tema que se ha puesto, me permitís un poco la expresión, un poco de moda, cuando no es lo menos de moda, es lo más atemporal que existe. También tengo que decir, no puedo dejar de hacer publicidad de un buen amigo de Javier, que es el prologuista del libro, David Lloyd, que tiene un excelente libro, quien le interese, que se llama No Dualidad. Kairos. Es un libro un poco denso, y él se centra en el budismo, en el taoísmo y en el Vedanta Advaita, solo en estas tres tradiciones, y es un libro de una gran densidad, pero quien quiera profundizar, bueno, ahí también hay otra aportación muy, muy importante. Yo tengo también bastantes preguntas, pero invito a los oyentes a que en el chat pongáis algunos comentarios, algunas reflexiones. A mí ya me han pasado una muy interesante. Lo que creo que me ha pasado solo a mí, no sé si la podéis ver, pero
Enrique dice, si la no dualidad es el camino directo o el camino sin camino, la experiencia directa del ser que somos, parece que nadie puede ir allí, sino solo desvelar, que ese es un punto muy importante de las... desvelar las mentiras que uno mismo ha construido sobre lo que cree ser. Y la pregunta directa, Javier, es, además de leer y disfrutar el libro, Javier, ¿qué nos aconsejas para llegar a donde ya estamos? Esta es la muy buena pregunta. Antes de nada, un abrazo, Enrique, un placer saludarte y verte. Pues efectivamente, claro, la práctica es esencial, ¿no? Y cualquiera de las prácticas no duales que se describen en el libro, pues desde un koan hasta otras de las prácticas advaita o múltiples de las prácticas budistas serían las esenciales. Pero es cierto, la idea que tiene, por ejemplo, el budismo tibetano de todo este proceso sería que lo primero es la ignorancia primordial, ¿no? La ignorancia primordial de la mente. A partir de ahí, que es el primer velo. El segundo velo es la dualidad, yo y lo demás. A partir de ahí, el tercer velo son las emociones perturbadoras que genera el cuarto velo, que es el karma, todos los actos negativos que nos mantienen en este mundo, ¿no? Yo creo que esa es una estructura simple y clara. La división yo y el otro surge de esa ignorancia primordial, que es lo que intentamos trabajar con las prácticas no duales. Y estaría ahí, efectivamente, hay que desvelarlo. Es el autoengaño que nos da esa sensación de separación, pero siempre ha existido la no dualidad. Esa no dualidad está. Y por eso el yo es un timo, ¿no? Es un engaño que nos hace la mente. Hay también ahí María José que pregunta muy concretamente ¿cómo diluir nuestro orgullo? Sí, sí. El orgullo va asociado al yo, ¿no? Quiero decir que la identificación con las etiquetas del yo hace que surja el orgullo. La forma de diluirlo es no identificarse con las etiquetas. Yo siempre pongo un ejemplo en los cursos, ¿no? Y si yo estoy muy identificado con ser psiquiatra, con ser padre, como supongo que cada uno estará con su profesión, y con la paternidad, si me dicen, eres un mal psiquiatra, o mi hijo me dice, eres un mal padre, eso me produce un malestar increíble. Si uno no está especialmente identificado con la etiqueta, no hay problema, ¿no? Si a mí me dicen, eres un mal torero, por ejemplo, ¿no? Algo con lo que no puedo no identificarme, ya está, ¿no? Entonces, la impermanencia lo que te permite es ver que yo he nacido en este país, tengo estas características, tengo esta ideología, tengo esta religión, tengo todo esto circunstancialmente. Pero si hubiese nacido en otro sitio, en otra época, etcétera, sería completamente diferente. Entonces, ¿qué sentido tiene identificarse con etiquetas absolutamente cambiables, impermanentes, que cambian, además, a lo largo de nuestra vida, etcétera, etcétera? Esta sería un poco la idea, el trabajo que se hace, ¿no? Javier nos pregunta que cuando se habla de sentirse separado, sí. ¿A qué te refieres? ¿Separado de qué? Sí, sí, separado de todo lo demás, ¿no? Yo le invitaría a Javier a cerrar los ojos y darse cuenta, ¿no?, de que todo lo que sentimos que está dentro de nuestra piel, más allá, eso es lo que llamamos el yo, pero todo lo que está fuera es otra cosa, ¿no? La gran dualidad es esa, ¿no? Esto soy yo y todo lo demás es otro. Entonces, claro, yo me siento separado de todo lo demás, ¿no? El origen de religión es eso, religare, ¿no? Volver a unir, volver a unir este yo que se siente separado, por tanto indefenso, vulnerable, sufriente, de una realidad inmensa mayor, que es la divinidad, cuando se utiliza este concepto, el cosmos, el universo, como queréis llamarlo, ¿no? Eso es lo que está separado. Nunca lo está, como decía Enrique, simplemente es la ficción del yo. Y una pregunta muy concreta también de Pilar. ¿Cómo aplicar todo esto que estamos hablando y la sabiduría de la no dualidad en la escuela, en los niños, para que vayan creciendo desde esta sabiduría? Esa es una pregunta ya muy concreta. Otro abrazo, Pilar. Encantado de verte y saludarte. Efectivamente, yo creo que el gran desafío es llevar esto a la educación. Eso sí que era que cambiar y llegar a sociedades, como decía Luis, donde todos sean no duales, o por lo menos mucha más gente sea no dual. ¿Cómo? Yo creo que
Quizás la no dualidad sea no sé, un objetivo demasiado ambicioso, pero la desidentificación o la no identificación tan intensa con el yo, con las etiquetas del yo, es mucho más fácil, ¿no? Generalmente las escuelas son grandes hacedores de egos, ¿no? Egos tanto por el éxito profesional como por la identificación con su grupo social, cultural, de país, etcétera, etcétera, ¿no? Cuanto más identificado está uno con esas etiquetas, yo siempre digo en los cursos, cuanto más identificasteis con una etiqueta, más separados estáis de los demás, ¿no? Si yo soy del partido A y pienso que ese es el partido bueno, todos los demás están equivocados. O si soy de la religión B y pienso que esa es la auténtica, todos los demás están equivocados. Es decir, la separación de los demás es tremenda cuanto más identificado estés con cualquiera de tus etiquetas. Aquí hay una pregunta de Mecae que dice, es un poco lo que planteaba Luis antes, ¿podemos vivir en una sociedad sin un yo? Sí. Hay dos tipos de yo, ¿no? Habría un yo biográfico, que es todas esas etiquetas, etcétera, y habría un yo experiencial, que sería cuando uno no está identificado con esas etiquetas, cuando apenas tiene diálogo interno, etcétera. Eso va a facilitar tremendamente la no dualidad, la indistinción de sujeto-objeto. Con un yo experiencial se puede vivir perfectamente, perfectamente, ¿eh? La gente que lleva tiempo meditando puede estar sin prácticamente diálogo interno, sin identificación con las etiquetas y puede vivir. Claro, no se va a dedicar a ejecutivo en general, ¿no? O presidente de gobierno. Lo que normalmente se dedicará es a llevar una vida sencilla, de ayudar a los demás, ¿no? De estar conectado con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? En esos niveles normalmente su preocupación va a ser mucho más social y mucho menos egoica, ¿no? No estará metido en proyectos de carencia. Aquí en Kairos publicamos hace muchos años, que me ha recordado lo que decía Luis al principio, un libro con un título genial, lamentablemente es un libro agotado, que se llama Vivir sin cabeza. Que es la experiencia, es un libro, un clásico del Zen y del no dualismo. Me parece que es difícil de encontrar este libro. Bueno, Mari Carmen hace una pregunta muy buena, todas las preguntas son muy buenas. Esta es un poco larga, no sé si la veis, Sí. pero... La leo si quieres Vale, perfecto. Se podría caer en una disolución intencionada, es el modo de hacer como un logro meta y por tanto seguir en el logro o en la hacer y en el ego. Sí, este es un tema complejo, ¿no? Es decir, yo vengo de mindfulness absolutamente, ¿no? Y me encanta mindfulness, pero sí que es cierto que hay un momento en que mindfulness y no dualidad llegan a una especie de separación, ¿no? De hecho, se ha hablado de mindfulness sin esfuerzo, ¿no? De mindfulness no dual, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando me preguntas en qué momento se puede leer el libro, en cualquier momento, en cualquier momento. Y además uno puede simplemente leerlo para saber lo que es la no dualidad, pero decidir que no le apetece, pero por lo menos conoce lo que es eso. Pero sí que es cierto que cuanto más claro tengas una meta o más intencional, instrumental sea tu mindfulness, más alejado estás de la no dualidad. Yo pongo una metáfora en el libro que me parece interesante, ¿no? Y que resume. Mucha gente piensa que conforme va meditando, va progresando, va llegando más lejos, va subiendo como una bicicleta a la cima de la montaña, ¿no? La no dualidad no sería llegar a la cima de la montaña, no, sería darse cuenta de que querer subir a la cima de la montaña es un sueño. Cuanto más sientas que subes a la cima de la montaña, más sigues en la dualidad, ¿no? Por eso es tan complejo. Pero... Preguntan también por aquí, si quieres, Mónica Sureda, ¿no? La disolución del yo, ese vértigo, cómo relacionarse con ese vértigo. Es inevitable sentir ese vértigo, ¿no? La sensación de disolución del yo te va a llevar ahí. Y mucha gente no salta a ese vacío. ¿Por qué? Pero fijaos que esa sensación de vértigo la vais a notar en cuanto se acalle un poco el diálogo interno. Incluso ya al principio, en cuanto se acalle un poco el diálogo interno, uno ya tiene esa sensación, porque el diálogo interno es el que mantiene la afección. Yo el ejemplo que pongo es como la película Matrix 1, supongo que muchos la habéis visto, ¿no? Parar el diálogo interno, como dice Castaneda, ¿no? Parar el mundo es que Matrix se cae, ¿no? Entonces, esa sensación de miedo ocurre, pero la recomendación es dejarse caer, ver que más allá de eso sigue habiendo vida y una vida más plena, ¿no? Aquí Marcos pregunta
si los beneficios de la práctica de la meditación en los bebés. Y una pregunta, y en el embarazo, o sea, ¿qué influencia tiene la práctica de la madre en el bebé? No sé si tú conoces esta temática, que ya es más. Sí, sí, es muy específico, pero sí que hay, ¿no? Lo sé del otro libro, de qué sabemos de mindfulness. No, pero es cierto. Que se han hecho muchos estudios sobre mindfulness, por ejemplo, en embarazadas, ¿no? Hay programas específicos, incluso protocolos específicos. Por supuesto, el embarazo es más cómodo para la madre, con menos sufrimiento, pero también el niño parece que tiene mejores sensaciones. No es tan, no sé cómo decir, tan llamativo como para que haya grandes diferencias entre un parto normal o un parto normal con mindfulness. Pero sí que la sensación del niño es mejor, ¿eh? No hay estudios de seguimiento. Sobre todo, lo que mejora son las sensaciones de la madre, la sensación de bienestar, etc. Patricia pregunta si bueno, en la no dualidad es importante no tener expectativas, ¿no? Lo has comentado, ni búsqueda consciente. ¿Es así? Es así, es así. Es un poco la paradoja del buscador, Claro, claro. que se tiene que ir desyoizando, ¿no? Exactamente. Esa es la dificultad, ¿no? Entre la mente en modo hacer, que es nuestra mente habitual, y la mente en modo ser, la mente de mindfulness, ¿no? Mindfulness sería no desear nada, no buscar nada. Por eso no hay diálogo interno, porque en cuanto busques algo, tengas expectativas, el diálogo interno va a aparecer, ¿no? Entonces, claro, en el fondo mindfulness es querer, no querer nada, lo cual es como la cuadratura del círculo, ¿no? Tiene esa dificultad. Pero sí, las expectativas se van diluyendo porque uno fluye en el mundo y el mundo le parece perfecto como está fluyendo. No hay discrepancia. Al no haber expectativas, no hay disonancia entre el mundo y nosotros, entre nuestra mente. Carmen lo asocia con la experiencia de amar y ya. Ya. Creo que Sí, es importante ese y ya. sí, sí, y ya en el sentido de que no tienes expectativas, porque nuestro amor nunca es un amor puro, nunca es un amor generoso del todo, porque siempre hay un yo que lo impregna, ¿no? Yo quiero a alguien mientras esa persona sea recíproca conmigo. El amor verdadero es, yo solo deseo que tú seas feliz, ¿no? Que tú seas feliz. Si es conmigo, bien, y si no, también, que tú seas feliz. En la no dualidad iría más allá todavía, ¿no? El acto de una persona no dual se caracteriza por lo siguiente. Antes de hacerlo, no hay un deseo de realizar el acto. Simplemente siente que el universo lo pide. No hay un yo que esté deseando realizar el acto. Mientras lo realiza, no hay un sentido de agencia, no hay un sentido de que yo estoy realizando el acto. Y una vez terminado, no hay ninguna expectativa de resultado, ¿no? Fijaos lo que sería amar así. Es decir, yo amo a todos los seres, me gusten o no me gusten, porque son seres, sin más. No hay ninguna expectativa. Mientras lo hago, no siento que estoy haciendo nada especial, los estoy amando. Y, por supuesto, no tengo ninguna expectativa de que me lo devuelvan o me lo agradezcan, ¿no? Claro, eso es un nivel diferente, ¿no? del que generalmente tenemos. Y un sabio, Javier. Sabiduría. Oye, aquí preguntan, una pregunta muy concreta y personal. ¿En qué momento sentiste que habías tocado el techo del mindfulness? Buena pregunta. Lo he sentido varias veces en mi vida, Desde hace años lo sentí. Lo que pasa es que, ¿qué haces con eso? No es fácil encontrar maestros, piensa que ahora es muy fácil tener acceso a muchas cosas, ¿no? Pero yo cuando empecé a meditar eran los años 70 en España, era muy complicado, ¿no? Yo mi sueño era irme a Japón, a un monasterio zen, bueno, no me aceptaron por diferentes razones, bueno, básicamente por el idioma, claro, porque no hablaba japonés, ¿no? No por otra cosa. Entonces, varias veces noté que la no dualidad estaba ahí. No es un problema ni una crítica a mindfulness, no, en absoluto. Simplemente que existe algo más allá y que si practicáis cualquier meditación vais a notar es que hay algo más allá que rompe todo, ¿no? Que es esa no dualidad, esa vacuidad, ¿no? Lo he notado varias veces. Y en los últimos años lo que quería, por eso escribí el libro, aclararme yo y bucear de diferentes tradiciones y sobre todo acercarlo a Occidente. Yo creo que, como dice Toynbee, el famoso historiador, la marca del siglo XX es la llegada del budismo a Occidente. Pero, y yo también soy crítico un poco con el budismo tiene que adaptarse a Occidente. No puede estar como está. Los occidentales tenemos otra estructura mental, ¿no? Y uno de mis grandes compromisos ha sido siempre intentar acercar
toda esa riqueza milenaria a Occidente. No es que yo sea ningún experto, pero sí que soy muy occidental. Soy psiquiatra y todo lo que he podido aprender intento acercarlo porque si no es difícil para nosotros procesarlo. A ver, hay muchas más preguntas, ¿eh? No tenemos ya mucho tiempo, pero todavía hay 5 minutitos. Sí, hacemos una o dos preguntas si quieres y terminamos, ¿no? Sí, hay quien pregunta, María Teresa, que estando en ese camino, supongo, de progresión espiritual, la vida social cambia, cambia de una forma notable y de hecho ella se queja de que le aburre muchas de las situaciones en las cuales se encuentran. Es normal que cambie la vida social de uno cuando está embarcado en esta senda. Sí, yo te diría que cambia, pero cambia en un sentido muy positivo, porque al final conectas con gente que está con una visión tan cercana a la tuya, buscando eso que está más allá de este mundo, que mis amigos, pues he intentado y sigo manteniendo, mis amigos de la infancia, de la universidad, etcétera. Pero claro, muchos de mis mejores amigos actuales son gente del camino, gente que busca lo mismo que yo. Y la sensación de conexión es tan increíble, de profundidad. Entonces, tomarse una buena cena con un amigo con el que estás tan alineado en estos temas, eso no tiene precio. Entonces, para nada siento o que esté más solo, o que esté diferente. No, lo que descubro es que conecto y conozco mucha gente que siente y piensa lo mismo que yo. Y claro, esa sensación de conexión es increíble. Aquí tenemos a Felipe que nos pregunta, más allá del ego personal, ese lugar donde se vivencia la no dualidad sería el Atman. Y eso luego lo liga con las proposiciones de Wilber y Grof. Es lo mismo, son nombres, ¿no? Yo dedico un capítulo exclusivamente a comparar la visión del Vedanta Advaita y del budismo, sobre todo todo el tema de la vacuidad, ¿no? Y de, como dices, del Atman, etcétera, porque es exactamente lo mismo, pero con diferentes perspectivas, ¿no? Pero yo creo que están hablando absolutamente de lo mismo. Sí, sería el Atman, lo que pasa es que el Advaita ha dado otra visión. Bueno, aquí está Agustín, que es un experto en todo lo que son religiones hindúes, y es verdad que me encantó tu libro, por cierto, que no has dicho nada de él. No. Buenísimo, ¿no? Comparando las dos religiones, en fin, hay varios que son fascinantes, pero es así, yo creo que efectivamente, como dices, es lo mismo, y lo que dice que en Wilber de transpersonal es lo mismo, etcétera. Eso contesta un poco a la pregunta de Mariate de esa no dualidad estaría en la línea de la meditación transpersonal. Claro, sí. Está más allá de uno mismo, efectivamente. Bueno, y casi ya para acabar, tenemos Aurora pregunta, ¿cuál es la práctica de la meditación más allá del mindfulness? Sí, las prácticas no dualistas, ¿no? De no dualidad, son más allá de mindfulness, pero dentro de mindfulness ha surgido toda una corriente que se llama effortless mindfulness, ¿no? Mindfulness en esfuerzo, maestros como Stefan Bodian, Adyashanti, etcétera, que hablan de eso. La práctica sería poner la atención a la propia conciencia, en vez de a un objeto, en vez de a la mente como tal, a dónde pone la atención la conciencia, dónde la conciencia está atenta. Seguir eso, La metáfora que ellos ponen, yo creo que con esto podríamos acabar, ¿no? Es la pantalla. Cuando nosotros estamos viendo el cine, ¿no? La película, lógicamente, hace que estemos atentos a la propia película y no podemos percibir la pantalla de cine. Pero cuando la película se acaba, podemos ver la pantalla, porque ya no hay nada proyectado en ella. Esa pantalla es la mente, esa pantalla es la atención, ¿no? Entonces, la práctica, digamos, más transpersonal, más allá de mindfulness, sería poner la atención en la atención, ¿no? El awareness del awareness que dice Alan Wallace y otros autores. Es que muchísima gente habla de esto. Quiero decir que esto es algo que está penetrando en todas las tradiciones y que vale la pena, ¿no? Profundizar y conocer. Bueno, pues si os parece, vamos a poner punto final aquí con Javier. Podríamos estar horas, ¿verdad, Luis? Escuchando, porque es... Esa cena va a haber que hacerla, ¿eh? No virtual, no virtual. No, para nada, hay que saborear esto. Pues os agradezco muchísimo a Luis y a Javier y a todos los que habéis participado. Aún van cayendo preguntas, pero bueno, ya no tenemos más tiempo. Un placer teneros, conversar con vosotros.
Y ya sabéis, quien desee leer el libro, pues bueno, pues ya he puesto ahí el link una vez más. Y bueno, pues ya nos reencontraremos en otra situación, esperemos que más presencial. Muchas gracias. Un abrazo, Luis, Agustín y a todos. A todos. Gracias, Agustín. Enhorabuena, Javier. Adiós.